Muy buenas tardes, maestra. El día de hoy voy a presentar mi monografía titulado La política económica. Empezando en la introducción, la monografía se abordará la política fiscal como uno de los componentes fundamentales de la política económica y se explicará su importancia, instrumentos y objetivos, además del papel que cumple el Ministerio de Economía y Finanzas como organismo ejecutor en el Perú. Además, se analiza un fenómeno económico reciente que sería el superávit fiscal alcanzado en 2025, estudiándolo desde las perspectivas macro y microeconómica y relacionándolo con una escuela de pensamiento económico específica. La finalidad es comprender cómo la política fiscal influye en el desarrollo y estabilización económica del país. Empezando por el primer subtítulo sería la panorama general de la política económica. La política económica se refiere al conjunto de acciones y medidas que aplica un gobierno para influir en la economía nacional, buscando objetivos como la estabilidad, el crecimiento, la equidad y el empleo. Esta integridad, principalmente por la política fiscal y la política monetaria, que juntas regulan los ingresos, gastos, oferta monetaria e inflación, manteniendo el equilibrio macroeconómico. Ahora tenemos la definición y propósito de la política fiscal. La política fiscal es el manejo y regulación que el Estado realiza sobre sus ingresos y gastos públicos para lograr el bienestar económico. Consiste en el uso del gasto público y la tributación para influir sobre la demanda agregada, como sería la producción, empleo y nivel de precios, con el objetivo de estabilizar la economía y fomentar el desarrollo sostenible. Puede ser expansiva cuando se incrementan los gastos o reducen impuestos para estimular la economía, o restrictiva si busca reducir el gasto o aumentar impuestos para frenar la inflación. Acá tenemos los objetivos principales de la política fiscal, que incluyen generar ahorro público para invertir en infraestructuras y servicios. El segundo sería recaudar ingresos suficientes para financiar el gasto público. El tercero sería estabilizar la economía controlando precios y demanda. La cuarta sería redistribuir el ingreso para reducir desigualdades sociales. Ahora tenemos el rol del MEF en la ejecución de la política fiscal en el Perú. El Ministerio de Economía y Finanzas es el organismo responsable de diseñar, implementar y supervisar la política fiscal en el Perú. Administra las finanzas públicas, desarrolla el sistema tributario y ejecuta el presupuesto público. Además, el MEF está encargado de cumplir con las reglas fiscales que limitan el déficit público para garantizar la sostenibilidad financiera del país. En 2025, el MEF ha reportado un superávit fiscal trimestral, resultado del crecimiento significativo en los ingresos tributarios y un déficit fiscal en descenso, reflejando una gestión fiscal responsable y coordinada con la política monetaria para mantener la inflación controlada. Ahora tenemos la estructura del sistema tributario y el presupuesto público peruano. El sistema tributario peruano comprende diversos impuestos, como serían directos e indirectos, que financian el gasto público. El presupuesto público es el plan financiero anual que refleja los ingresos anticipados y los gastos del sector público, aprobado por el Congreso. Este presupuesto orienta la distribución de recursos para sectores como salud, educación e infraestructura, esenciales para el desarrollo nacional. La política tributaria es crucial para asegurar ingresos justos y eficientes y para financiar programas sociales que apoyan la redistribución del ingreso y la estabilidad macroeconómica.
Ahora tenemos un caso que sería el superávit fiscal del Perú en 2025. Tenemos la corriente económica relacionada. El fenómeno del superávit fiscal en 2025 en el Perú está vinculado a la escuela neoclásica que enfatiza el papel de la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y el equilibrio presupuestario como bases para el crecimiento económico sostenible. Esta escuela sostiene que un manejo responsable de las finanzas públicas y la reducción del déficit contribuyente a evitar la inflación excesiva y fortalecer la confianza de los inversionistas. Ahora tenemos los conceptos económicos vinculados. El déficit fiscal se diferencia entre gastos e ingresos públicos cuando los primeros son mayores. En este caso, el déficit fiscal ha disminuido a 2,6% del PBI y se proyecta llegar a 1,0% para 2028. Ahora tenemos el superávit fiscal, que sí, es una situación en la que los ingresos superan a los gastos, reflejando el orden y la solvencia financiera. El Perú alcanzó un superávit trimestral de 0,7% del PBI en 2025. Ahora tenemos la demanda agregada, que sería el total de bienes y servicios demandados en la economía influenciada por la política fiscal a través del gasto público e impuestos. Por último, tenemos la recaudación tributaria, que sería la cantidad de ingresos obtenidos por el Estado vía impuestos, cuyo crecimiento real del 14,6% fue clave para el superávit fiscal. Ahora tenemos un análisis macroeconómico desde la óptica, el superávit fiscal en 2025 significa una mejora en la estabilidad financiera del país y un control exitoso del déficit público. Esto facilita la reducción de la deuda pública, fortalece la confianza de los mercados y contribuye a mantener baja la inflación, alineándose con las metas del MEF y el Banco Central de Reserva para un crecimiento sostenible. Además, la reducción del déficit permite un margen fiscal para invertir en proyectos sociales de infraestructura sin desequilibrios. Ahora tenemos otra perspectiva que sería el análisis microeconómico. La política fiscal responsable genera un entorno más estable para las empresas y consumidores. La menor incertidumbre fiscal reduce las primas de riesgo, disminuye las tasas de intereses y mejora las expectativas de inversión. Esto incentiva la creación de empleo y el consumo privado, mejorando los ingresos de las familias y la productividad empresarial en sectores productivos. La mejora en la recaudación tributaria también puede reflejar un sistema tributario más eficiente y justo. La interacción entre ambos niveles muestra que una buena gestión fiscal impacta positivamente en la economía real al mejorar las condiciones económicas básicas y el bienestar general. En conclusión, la política fiscal en el Perú, ejecuta a través del MEF, ha mostrado un desempeño destacado en 2025, al registrar un superávit fiscal fruto de un manejo responsable del gasto y un crecimiento importante en la recaudación tributaria. Esto está en línea en los postulados de la escuela neoclásica que promueven la estabilidad económica como base para el desarrollo. Conceptos claves como el déficit fiscal, el superávit, demanda agregada y recaudación tributaria ayudan a entender el fenómeno desde una doble perspectiva macro y microeconómica, evidenciando la importancia del equilibrio fiscal para el bienestar económico. Esto es todo lo que he desarrollado de mi monografía. Muchas gracias.